Hola, muy buenos días, bienvenidos a este 2024 con nuestros cafés fiduciarios y oportunidades de negocios en todos los sectores de la economía. Hoy nos acompaña la doctora Laura Victoria Falla en nuestro primer café fiduciario, especialista, magíster en finanzas y especializada en todo lo que tiene que ver con obras por impuestos, que es uno de los temas más apasionantes y de actualidad en el sector de negocios y demás. Agradeciendo como siempre a nuestros patrocinadores, a la Escuela Colombiana de Egresados Julio Garavito, a Piensas Estructuradores Fiduciarios y a Suárez y Gómez, abogado fiduciario, por este espacio que seguiremos y retomaremos este nuevo año. Muchas gracias. Doctora, tiene usted la palabra. Retomando nuestro café fiduciario con la doctora Laura Victoria Falla, vamos a iniciar preguntándole lo básico. ¿Qué son obras por impuestos? Bueno, obras por impuestos es un mecanismo que creó el gobierno nacional como una alternativa para los grandes contribuyentes de pagar su impuesto de renta y complementarios a través de la ejecución de obras de trascendencia social en las zonas más afectadas por el conflicto armado y municipios PD. Perfecto. Usted me había hablado que existían algunos conceptos fundamentales alrededor de obras por impuestos y para toda nuestra audiencia hemos oído varios, por ejemplo, zonas SOMAC o PDET, perdón, pero quisiera que usted nos aclarara bien qué consiste, cuáles son esos conceptos para claridad de toda la audiencia. Vale, sí, dentro del mecanismo de obras por impuestos es muy particular y tiene una terminología importante que es necesario precisar para poder entender cómo los contribuyentes pueden vincularse. Dentro de eso, entonces, lo primero que mencionabas son las zonas SOMAC. Son zonas más afectadas por el conflicto armado, son estos municipios que han sido afectados directamente y de manera muy fuerte por el conflicto armado en Colombia. El otro término es PDET, P-D-E-T, que son estos municipios enmarcados dentro de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Son municipios estratégicos para impulsar el desarrollo económico y social de estos municipios afectados por el conflicto armado. El siguiente son las entidades nacionales competentes. Estas entidades nacionales son, valga la redundancia, entidades del gobierno nacional, del orden nacional, que se encargan de ejecutar los proyectos y planes de desarrollo del gobierno. Entonces podemos encontrar entre estos los ministerios o el ICBF, SENA, dependiendo del sector en que se desarrolle el proyecto. También tenemos un agente importante y por sus siglas ART es la Agencia de Renovación de Territorio. La Agencia de Renovación de Territorio es la agencia nacional que se encarga de coordinar y liderar toda la implementación de los proyectos de obras por impuestos, no solo obras por impuestos, sino todos estos proyectos que se desarrollan dentro de los municipios PDET. Y por último tenemos el cupo CONFIS, que es ese cupo presupuestal, presupuesto general de la nación, que se destina para obras por impuestos, que valga la pena hacer esa aclaración. Para este año se aperturó un cupo de 1 billón de pesos para que los contribuyentes puedan vincularlos al mecanismo. Un billón de pesos. Todos los proyectos que se formulen, porque entiendo que hay un banco de proyectos y hay unos plazos para la formulación de los proyectos, ¿aplican o tienen algunos requisitos en particular para poder aplicar a este tema? ¿Y qué tipo de contribuyentes pueden hacer? Vale. Los proyectos tienen que ser formulados por el MGA. No expliqué este término. El MGA es la metodología general ajustada. Son unos criterios y procedimientos que ha determinado el Departamento Nacional de Planeación, por medio del cual los formuladores tienen que seguir los pasos para presentar estos proyectos de inversión pública. Entonces, el Departamento Nacional de Planeación creó un banco de proyectos exclusivo para obras por impuestos y de allí las entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones o los mismos contribuyentes pueden formular proyectos con esta metodología general ajustada y registrarlos en el banco de proyectos de obras por impuestos. ¿Existe algún plazo para la formulación de los proyectos? Cada año, esto es algo que sucede cada año, y para la opción fiducia, que es en la que vamos a profundizar en un momento,
tenemos plazo hasta el 15 de febrero. Entonces, hasta hoy 15 de febrero, tenemos plazo de registrar esos proyectos, pero siempre se va a recomendar a los contribuyentes o a las alcaldías que estén interesadas en poner sus proyectos que lo empiecen a hacer desde el año anterior, para que pues los tiempos, las viabilizaciones, los ajustes se puedan hacer con tiempo. Este año acaba de salir publicado, hoy de hecho justo, porque hoy era el plazo límite 15 de febrero, acaban de publicar un decreto que amplía ese plazo para que se registren los proyectos hasta el 1 de marzo. Entonces nos acaban de dar 15 días para estos contribuyentes que no alcanzaron a registrar su proyecto, que lo publiquen en el banco. ¿Todos los proyectos aplican o tienen que tener algunas connotaciones de carácter social? Sí, entonces en este caso los proyectos deben tener son proyectos de trascendencia social. Uh-huh. Tienen que ser ejecutados en las zonas más afectadas por el conflicto armado y PEDET. ¿Y quiénes pueden acceder a este mecanismo? Los grandes contribuyentes que tengan ingresos brutos superiores a 33.610 VTs. Para este año estamos alrededor de los 1.426 millones de pesos y adicionalmente personas jurídicas o naturales. Para opción fiducia solamente aplican las personas jurídicas. Entendido. Yo, de acuerdo con la información que tengo, ese cupo CONFIS se establece anualmente para los proyectos. ¿Ha habido, digamos, una reformulación en el cupo? Es decir, ¿ha habido un aumento o siempre ha sido el mismo valor? No, afortunadamente, y eso es algo que ha gustado mucho en el sector privado, y es que el gobierno cada año ha confiado más en el mecanismo de obras por impuestos. Okay. Esto empezó a ser implementado en el 2018, se aperturó con un cupo CONFIS de 250.000 millones de pesos, así continuó hasta el año 2021, cada año 250.000 millones. En el año 2022 subió a 500.000 millones, el año pasado 2023 fueron 800.000 millones y este año logramos pues ese cupo de 1 billón del presupuesto general, lo que significa que ha habido una gran acogida por el sector privado y que el sector público está confiando en el sector privado. Bueno, yo quisiera que para todos los asistentes nos explicaras las alternativas, o sea, cuáles son las opciones para que un contribuyente que esté interesado en estructurar un proyecto de esta naturaleza tenga por lo menos el panorama de cuáles son las alternativas viables para esa estructuración. Claro que sí. Entonces, Obras por Impuestos tiene dos opciones. Los contribuyentes tienen dos opciones de vincular su impuesto de renta y complementario. La primera opción es una opción a través de fiducia o la implementación a través de la administración de recursos por fiducia y la segunda opción es a través de la suscripción de un convenio entre el contribuyente y la entidad nacional competente. En este caso, entonces, si quieres, vamos a profundizar. Claro, por la opción fiducia. Realmente, pues este es café fiduciario, entonces, pues claramente la opción fiduciaria es la que más nos interesa a todos porque pues es una forma de generar nuevas alternativas de negocio. Así es. Entonces, la opción fiducia fue la primera, digamos, fue como nació Obras por Impuestos. Okay. Esto nació en la reforma tributaria del año 2016 a través de la ley 1819. Posteriormente, en el 2017, a través del decreto 1915, se creó el marco legal y el procedimiento para implementar los proyectos de Obras por Impuestos. Y en el año 2018 tuvimos esos primeros proyectos y esos primeros contribuyentes que le apostaron al mecanismo. ¿Cómo funciona? Después de que ha surgido toda la etapa de prefactibilidad, factibilidad, o sea, la formulación del proyecto y se registró el proyecto en el banco de proyectos, el contribuyente tiene hasta el 31 de marzo de cada año para manifestar interés y decir, yo quiero hacer este proyecto a través de Obras por Impuestos, quiero vincular mi impuesto de renta y complementarios en Obras por Impuestos. Posteriormente, la entidad nacional competente viabiliza el proyecto, dice que está de acuerdo con la capacidad técnica, el alcance técnico y financiero y la ART emite una resolución en el mes de mayo, a principios del mes de mayo, donde aprueba y garantiza accede a que el contribuyente vincule un recurso a una obra enmarcada dentro del impuesto de renta y complementario. Ok, yo tengo entendido que dentro de su especialidad y dentro de la empresa de la cual usted es CEO, que es Project Pro, ese trabajo es digamos lo que ustedes normalmente hacen de cara a sus clientes, es decir, ustedes conocen la metodología
y saben toda la formulación del proyecto para que finalmente el proyecto sea aprobado por la entidad nacional competente. En la, digamos, experiencia que usted tiene, ¿son muchos los proyectos aprobados o realmente son, digamos que hay como un embudo en el cual son mínimos los proyectos aprobados para generar el interés necesario de cara a los contribuyentes? Bueno, hemos aprendido un montón Claro. en esto. Esto empecé en el 2018 y hubo un gran embudo en un principio porque la normativa de obras por impuestos exigía cosas adicionales que venían, que eran nuevas, y más poner en relacionamiento al sector privado con el sector público, pues también puede ser un poquito difícil. Claro. Entonces aprendimos, llevamos todo el proceso de saber qué estaba bien, qué estaba mal, qué documentos iban y qué no iban, y a través de la firma Project Pro lo que hacemos es asegurar que el proyecto encaje con la normativa de obras por impuestos. Excelente. De esa manera, el contribuyente no va a tener ningún retraso que implique demoras en tiempos y que después eso vaya a significar más recursos que tengan que salir del bolsillo del contribuyente. Entonces eso es lo que hacemos, ese acompañamiento y ese aseguramiento de que todo salga tan limpio y tan tranquilo que al final el contribuyente va a pagar su impuesto de renta, pero también va a ser una obra, va a impactar a una comunidad de manera directa, rápida, eficaz, eficiente, que eso es lo que permite el sector privado, que a veces el sector público, pues tantas cosas que tiene nuestro gobierno nacional, pues puede ser un poco más lento y más demorado. En cambio, entregando esto al sector público permite dinamizar mucho la inversión. Bueno, sigamos por favor entonces con la opción fiducia, que me parece de nuestro mayor interés. Vale. Una vez entonces el contribuyente ha sido aprobado en obras por impuestos, el contribuyente debe crear un patrimonio autónomo de administración y pagos. ¿En cualquier fiduciaria o la entidad le dice específicamente en una? Libre escogencia. Ah, perfecto. Sí. Y esa contratación la hace directamente el contribuyente, entonces eso es un contrato de régimen privado. Así es, así es. Tiene la libertad de escoger la fiduciaria del mercado que mejor considere. Hay fiduciarias que tienen un poco más de expertise que otras en obras por impuestos. De acuerdo. Pero lo importante es que tiene que ser un patrimonio autónomo de administración y pago. ¿Listo? Ya constituido esto, la DIAN determina el plazo máximo para pagar, para hacer el giro a la fiducia. Una vez llegan los recursos a la fiduciaria le notifica a la DIAN, a la Agencia de Renovación del Territorio y a la entidad nacional competente que ha recibido ese primer pago del impuesto de renta del año gravable inmediatamente anterior. Entendido. Y tiene un plazo el contribuyente para ejecutar la obra. Sí, los plazos se determinan en la formulación del proyecto, ¿no? Hay proyectos que dependiendo su sector, si es de pronto un mejoramiento de una vía o el mejoramiento de un colegio, la dotación de colegios, cuántos colegios, se determina la duración. Pueden ser 8 meses, 12 meses, 3 años. Dependiendo del valor, el alcance, el recurso, la comunidad, se determina el valor, el plazo. En su experiencia, digamos, con las formulaciones de los proyectos, ¿cuáles son los proyectos más comunes que se realizan? Que digamos, usted sienta que fluyen más, son mejor vistos, mayor aprobados y que realmente se hacen de manera más frecuente. Digamos, sin duda alguna, los contribuyentes le apuestan más a la dotación del sector educativo. Digamos que en primera instancia puede ser un poco más sencillo determinar una cantidad de unidades a entregar en pupitres, en dotación tecnológica, pero lo que le está apostando la ART y los mismos ministerios es no solamente hacer la dotación y la entrega a los colegios o a los municipios, sino que le agreguemos este componente de formación y capacitación para que puedan utilizar eficientemente los computadores y adicionalmente garantizar que haya energía eléctrica donde conectar los computadores, por decirlo así, un gran ejemplo. Entonces, el sector educación es un sector muy activo en obras por impuestos, al igual que lo es el sector de infraestructura vial. Placas huellas, mejoramiento de huellas,
puentes, todo que permita acceso a las comunidades y transporte entre pues, los municipios. Una vez se finaliza el proyecto, cualquiera que se trate, se hace el pago final a la DIAN. ¿Hay alguna certificación o cómo funciona esto? Entonces, para responder a la pregunta me voy a volver en la parte en la que la ART dice que vincula al contribuyente a horas por impuesto. En ese momento, y aquí los tributarios me van a decir gracias por esto, es que el contribuyente debe vincular el valor del proyecto en el recibo 490, que es el recibo de impuesto de renta con el que pasamos. Entonces, hay una casilla en ese recibo que se llama horas por impuestos. Ahí tiene que quedar registrado. Además, la fiduciaria, cuando recibe el recurso y notifica a la DIAN ya está advertida de que se está haciendo un proyecto con la plata del impuesto. Cuando la entidad nacional competente recibe a satisfacción, pasa toda la ejecución, se termina el proyecto, la entidad nacional competente le tiene que notificar a la DIAN que recibió a satisfacción el proyecto, que el valor ejecutado fue 100 pesos, si fueron 100 pesos se ejecutaron, que la entidad territorial, el municipio, el colegio, lo recibió a satisfacción y que por lo tanto se puede dar por extinta la deuda. Cuando ya el ministerio le ha notificado eso a la DIAN puede decir pagó la red. Bien, es digamos muy eficiente el mecanismo y digamos la participación de la fiduciaria es, aparte de la administración de los recursos iniciales, ¿tiene alguna influencia en el desarrollo de la obra? ¿Hay algún tipo de interventoría, algún informe que le tenga que rendir el contribuyente? Claro, entonces en lo referente a la administración fiduciaria, los recursos pueden invertirse en cualquier método de inversión, siempre y cuando garantice la liquidez y garantice la administración de recursos como si fueran públicos. Dentro del decreto del Ministerio de Hacienda Público, donde dice cómo invertir recursos del sector público. Sí, señora. Entonces tienes que garantizar liquidez y los rendimientos son de la nación. Los rendimientos son del ministerio. Entonces la fiduciaria mensualmente tiene que hacer la fiduciaria, cuando finaliza el proyecto, gira los rendimientos al ministerio. Al Tesoro. Bueno, ese es un punto bien importante porque fíjese que la responsabilidad de la fiduciaria es hasta la finalización del proyecto y hasta que finalmente el contribuyente acredita ante la DIAN que el proyecto se ejecutó y de esa manera pues deja saldada la obligación de parte del contribuyente. Bueno, ¿hay alguna otra alternativa para el desarrollo de obras por impuestos aparte del fiduciario? ¿Me puedo volver al fiduciario? Que me faltó algo muy importante. Por supuesto, ese es el que más nos ocupa. Bueno, la fiduciaria también juega un papel muy importante en contratación. Las contrataciones derivadas. Todo proyecto determina los actores que necesita. Entonces, en los proyectos de opción fiducia se necesita como mínimo un gerente del proyecto y una interventoría obligatorios. Y eso los contrata la fiduciaria. La gerencia la contrata la fiduciaria, efectivamente, y esto va por orden e instrucción del fideicomitente, que el fideicomitente en este caso es el contribuyente. Ellos determinan, pues, bajo unos criterios específicos, el perfil de quién debe ser el gerente del proyecto para que pueda, pues, hacer seguimiento y garantice que se ejecute el proyecto como tiene que ser ejecutado. Y con respecto a la interventoría, la fiduciaria tiene que hacer el proceso de contratación a través de una licitación privada abierta. No es una licitación a través de legislación estatal, pero sí tiene que garantizar transparencia y objetividad. ¿Listo? Los lineamientos para elaborar esa contratación del interventor los tiene que entregar la entidad nacional competente, quien a su vez va a ser el supervisor de ese contrato de interventoría. Claro, porque tiene que haber alguien que vele porque efectivamente la obra que se formuló se haga con el lleno de requisitos en cada uno de los sectores que quiera impactarse. Así es. ¿Tiene alguna estadística de cuántos contribuyentes han utilizado el mecanismo? Más o menos un panorama de si ha habido, porque entiendo que el cupo Confi se ha aumentado porque claramente cada vez hay más contribuyentes acudiendo a este tipo de mecanismos, pero en el correr desde el año 2018, ¿tiene algún número aproximado? Me acuerdo que empezamos con 12 proyectos en el momento en que participé desde una fiduciaria. Empezamos con 12 proyectos y eran alrededor de los mismos 12 contribuyentes. De ahí en adelante, estos contribuyentes han seguido vinculando año a año su impuesto de renta, pero ha ido aumentando a, 30, 40 diferentes contribuyentes. Y lo bueno también es que el mecanismo permite que se
se alíen, se vayan en alianza. O sea, como consorcios, contribuyentes. uniones temporales, ¿así? No tienen que armar la figura de consorcio o unión temporal, sino a través de la manifestación de interés, dos contribuyentes pueden ir juntos y decir, vamos a hacer el proyecto de obras por impuestos, en una carta firmada donde cada uno dice cuánto va a poner. Ah, pues claro, eso permite hacer obras de mayor envergadura. De o sea, mayor envergadura, claro. así es, y con más contribuyentes. La otra opción, la otra alternativa, que pues no es la fiduciaria, también me gustaría que le diéramos como un repasito, así sea rápidamente, pues para que quede como en la retina de toda nuestra audiencia. Listo, la otra opción es a través de convenio y es cuando la ART ha aprobado que el contribuyente entre al mecanismo de obras por impuestos, el contribuyente tiene que firmar un convenio de manera directa con la entidad nacional competente. Eso es tipo contratos, objeto, duración, valor del proyecto, y ahí se tiene que determinar si se requiere o no interventoría. En el caso de que se requiere interventoría, el contribuyente tiene que abrir un patrimonio autónomo de administración y pagos y tiene que girar los recursos del contrato de interventoría al contribuyente a este patrimonio autónomo, y el ordenador del gasto en este caso sería la entidad nacional competente. Lo que veo es que siempre, en uno u otro caso, siempre vamos a utilizar el mecanismo fiduciario. El mecanismo fiduciario da ese aval, garantía para el sector público en este caso. Y algo muy importante dentro del convenio es que, a diferencia de fiducia, en fiducia se puede vincular hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios. Sí. En la opción convenio el valor del proyecto puede ser hasta el 30% del patrimonio contable del contribuyente. Ah, pero eso es una diferencia muy importante. ¿Por qué? Porque en opción fiducia tú registras tu impuesto en el recibo 490, algo muy tributario. En la opción convenio es una inversión directa por parte del contribuyente hacia el proyecto, y solo hasta que se entrega el proyecto a satisfacción y la entidad territorial recibe el proyecto satisfactoriamente, el DIAN emite unos títulos valores. Esos títulos valores llaman los TRTs, títulos de renovación del territorio. Esos títulos los coge el contribuyente y los puede negociar para pagar su impuesto de renta. Bueno, ya vemos que la opción más favorable en todo caso es la fiduciaria. Es la que más gusta, Sí. Además porque no es una inversión directa ni afecta el flujo de caja del contribuyente, porque aquí lo que hace es coger el impuesto que tenía destinado, De acuerdo. y ya no se lo gira a la DIAN, sino que lo pone en una fiducia. Y pues obviamente va a estar muy involucrada en la ejecución del proyecto, porque él es el responsable de que eso suceda, pero no es su flujo de caja, ya está allí administrado por la fiduciaria. La fiduciaria hace los pagos, contrata a los terceros que necesite, presenta informes mensuales, hace comités fiduciarios, participa activamente, y dependerá mucho de la fiduciaria involucrarse como en la participación y ejecución del proyecto. Bueno, realmente me ha parecido muy, muy enriquecedora esta presentación. Mil gracias, Laura Victoria, por acompañarnos en nuestro café fiduciario. Dejamos el interés en cada uno de los partícipes del mismo, de que esta es una alternativa muy favorable y claramente utilizando el mecanismo fiduciario. Mil gracias a todos por su asistencia.